apetecido hacer un poco de investigación, echar un poco la vista atrás y buscar un poquitín por dentro de los interneses para encontrar cuáles han sido los juegos de mesa que más se han vendido a lo largo de la historia. Y la verdad es que me he quedado un tanto sorprendido porque hay un par de cosillas por ahí que no me esperaba de algunos juegos que, dentro del mundo de los juegos de mesa modernos, han escalado bastante posiciones dentro del listado. Vamos a verlo. Bienvenidos a la Mesa de Adam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Adam. Tomad asiento, tomaros algo, como os digo, y vamos a charlar sobre esos juegos de mesa que más se han vendido a lo largo de la historia. El listado de los juegos que os voy a traer hoy, ¿vale? Va a cubrir todo tipo de juegos, ¿vale? Directamente vamos a pillar todo el espectro, no únicamente de juegos de mesa modernos. Es posible que en algún momento haga un vídeo de ese estilo, porque también sería interesante ver cuáles son esos juegos de mesa modernos que más se han vendido a lo largo de la historia. Y el listado en este caso ha sido de 15 juegos de mesa, porque, ya os digo que si lo dejaba en 7, veréis que no entra ni un solo juego de mesa moderno. Y es posible que si lo dejo en 15 tampoco, pero bueno, ahora lo veremos, así que no os voy a hacer mucho spoiler de cuál es dicho listado. Por otro lado, me gustaría recordar, por último, que el listado este de juegos de mesa no es 100% fiable. Pensad que al final he estado haciendo un poco de investigación, he estado mirando por diferentes páginas donde hacen ciertos rankings y listados de los juegos de mesa más vendidos de todos los tiempos, de diferentes años y demás también, y claro, cada una es de su padre y de su madre, porque al final esos datos de ventas es muy complicado tenerlos en cuenta y analizarlos y sopesarlos. Así que lo que he hecho es un poco una ponderación para ver cuál es ese listado que ha quedado finalmente, y el listado que ha quedado es el que os voy a traer hoy, así que vamos a la recaña porque vamos a hablar de 15 juegos y algunos de ellos, pues bastante rápido porque seguramente muchos de vosotros ya los conozcáis. Y el juego de mesa, vamos a ir desde el primero hacia abajo, ¿vale? Porque si lo hacemos al revés no tiene el mismo impacto que me gustaría que tuviera, ya que quiero ir viendo cuáles son los primeros juegos de mesa modernos que aparecen en dicho listado. El juego de mesa más vendido de todos los tiempos, supongo que muchos de vosotros lo sabréis, no estoy hablando únicamente de España, sino del mundo entero, sería el ajedrez, ¿vale? Ajedrez es un juego de mesa que lleva muchísimos años, tela de años, creo que es el más antiguo de todos los de aquí, y al final es un juego que se ha vendido durante muchísimo tiempo también y del cual se ha jugado muchísimo, se siguen haciendo aún a día de hoy competiciones, se siguen haciendo torneos y es un juegazo abstracto al que se siguen dando muchas partidas y mucha gente sigue conociendo y sigue gustándole, así que no me extraña nada que esté ahí arriba y sinceramente me encanta que un juego bueno como es el ajedrez, ¿vale? No me parece tampoco el sumum de lo mejor del mundo, no es el juego que me estaría jugando a lo largo de toda mi vida, prefiero algunos otros juegos de mesa, pero creo que es un muy buen juego y me alegra mucho saber que el top 1 es un juego como este. El segundo juego más vendido es el Monopoly, y en este caso he cogido el Monopoly con todas sus vertientes, ¿vale? No únicamente el juego original del Monopoly, sino que Monopoly tiene muchísimas variaciones y muchísimas formas diferentes de jugarlo, es decir, había el Monopoly del tramposo, había el Monopoly que podías jugarlo con diferentes IPs, que si la de Superman, que si la de Batman, que si el Monopoly que se pagaba con tarjeta de crédito, que si mil movidas. Todos los Monopolies están aquí dentro recogidos. Es un juego que personalmente a día de hoy ya, por varios motivos que os explicaré muy pronto, tengo algún que otro vídeo preparado al respecto, pues creo que ha quedado, vamos, completamente sepultado por todas las maravillas que han venido después dentro del mundo de los juegos de mesa modernos, así que ahí lo tenéis, ahí arriba. Luego otro que me gusta también bastante y que está el top 3 de los juegos más vendidos de todos los tiempos es el Scrabble. Es uno de los juegos de mesa clásicos que me parece también que son muy, pero que muy divertidos. Al final el tema es de ir haciendo palabras con las diferentes letras que te van llegando, pues es algo que es guay, porque al final es el propio jugador el que está tomando las decisiones y el que está poniendo a prueba sus capacidades para poder jugar la partida y poder ganarla. Cosa que es muy diferente a la que sucede con Monopoly, que ya sabéis que el tema de tiradas de dados y demás está ya bastante obsoleto, al menos el tema de tirar un dado para moverte. Pero bueno, ya os digo que muy pronto hablaremos de ello en un vídeo que ya tengo guionizado. El siguiente juego más vendido, el cuarto, sería el Jenga. Jenga tampoco
parece demasiado raro que esté ahí arriba porque me parece un buen juego, es decir, dentro de los juegos de mesa de abstractos y demás, pues, perdón, abstractos, juegos de habilidad, pues me parece que es un juego que está a la mar de bien y que ha funcionado durante muchos años y que sigue siendo un juego la mar de divertido. Además, ese momento de ir construyendo la torre poco a poco y ver cómo se va tambaleando hasta que finalmente termina cayendo, lo hace un grandísimo juego dentro de los juegos de habilidad. Sinceramente me parece un juego muy guay, aunque es cierto que yo creo que a día de hoy hay juegos de habilidad que han salido un tanto mejores, como por ejemplo podría ser Junkard, que personalmente me encanta, o por otro lado también un Reino Hero siempre, pues lo prefiero por encima de un Jenga. Aunque Jenga lo conoce todo el mundo, parece un juego bastante guay. El que no me termina de convencer tanto es el siguiente de la lista, que es el quinto, que es el Risk. Yo creo que Risk es un juego estratégico que en su momento tenía pues su punto de gracia y no estaba nada mal, tenía sus cosillas con el tema de los diferentes tipos de tropa que podías ir reclutando para irte expandiendo por dentro del territorio con ciertas tiradas de dados, ibas avanzando y demás, pero a día de hoy creo que se ha quedado completamente corto y hay muchísimos juegos de estos de intentar pues 4X, de estos de exterminio, exploración y demás, o incluso juegos de control de áreas, de control de zonas y demás, que tienen sensaciones bastante parecidas al Risk, pero que a día de hoy yo creo que le pegan una barrida al Risk impresionante, así que creo que ha quedado un poco sepultado el pobre Risk a día de hoy y no creo que sea uno de los mejores juegos del estilo. Aunque sí que me parece un buen juego, y este sería el sexto de la lista, el Trivial Pursuit. Me parece que los juegos de Trivial en los que tienes que hacer preguntas y demás, a mí personalmente me parecen muy divertidos y creo que se pueden jugar perfectamente con casi cualquier persona de la familia y lo podéis pasar muy bien. Es cierto que hay juegos al estilo Trivial que a día de hoy me gustan bastante más que el Trivial y me parecen muy interesantes, como he hablado muchas veces de él aquí dentro de este canal, del Smart 10, que parece una verdadera joya dentro de este estilo de juegos, pero Trivial Pursuit no es un juego que esté mal del todo, así que yo creo que está guay tenerlo ahí en cuenta y que, bueno, que sea el sexto más vendido tampoco me sorprende demasiado, a la gente le molan mucho los juegos de preguntas y pues creo que es un estilo de juego que funciona súper bien. Así que no me extraña que esté ahí y lo comparto. Luego hay otro que es el séptimo más vendido, que es el Cluedo. Y Cluedo, yo personalmente me gustaba, de pequeño lo jugaba bastante, pero a día de hoy lo veo y ya se me cae mucho el juego, es decir, se me cae por muchas partes, el tema del movimiento del dado, el tema de la deducción tan simple que es. Creo que a día de hoy se han generado muchísimos juegos de este estilo de deducción y demás que son infinitamente mejores que Cluedo, como por ejemplo podría ser el Incómodos Invitados. Incómodos Invitados me parece una verdadera delicia que reimplementa el Cluedo para darle un giro de tuerca, la mar de interesante, donde las pistas y la deducción que tienes que hacer son de una forma brutales, es decir, me encanta. Y creo que Cluedo pues ha quedado un poco también sepultadito. Ya veis que dentro de la lista de los más vendidos, de estos 7 más vendidos, pues hay algunos que se quedan un poco por debajo dentro de mi gusto personal, pero es cierto que hay algunos que parecen que están la mar de bien. Pero entramos ya en el octavo, y el octavo, amigas y amigos, es Carcassonne. Primer juego de mesa moderno que aparece dentro de esta lista. Siempre he hablado súper bien de Carcassonne y sigue pareciéndome una verdadera joya. Me parece un juegazo y que haya tantísima gente que lo haya jugado a lo largo de la historia me hace pensar que podría perfectamente ir escalando posiciones, porque sigue siendo un verdadero clasicazo y un verdadero juegazo. Juego de colocación de los setas, donde los jugadores tenemos que ir construyendo un terreno, ir colocando nuestros meeples para intentar ponerlos de la mejor forma posible y ganar el máximo de puntos. Súper rápido de explicar y súper rápido de jugar. Y el siguiente de la lista, que de los más vendidos de toda la historia, sería el Colonos de Catán, que lo ha seguido bastante de cerca. Dentro de las ponderaciones que he estado haciendo, Carcassonne estaba un poco más alto que Catán en algunos puntos, pero había en algunas otras listas que ponía que Catán estaba por encima. Sea como sea, son dos juegos de los modernos, de los más vendidos, y me parecen geniales los dos. Ya os digo que quizás Catán a día de hoy a mí no me apetece tanto jugarlo, pero sigue pareciéndome un juego genial para iniciar a la gente y para empezar a jugar a juegos de mesa. Me parece que funciona súper bien y que los momentos de tensión que tiene y de esa generación de recursos y de irlos usando y demás es como una muy buena puerta de entrada a lo que luego os espera dentro del maravilloso mundo que son los juegos de mesa. Entonces, ese Catán me parece genial y me parece súper guay que esté en esta 9ª posición. Y en el top 10 tendríamos al Aventureros al Tren, otro juego de mesa moderno. Ya se han colado 3 dentro de la lista del top 10. Aventureros al Tren también me parece que es súper guay por el tema de las diferentes conexiones que tienes que hacer con los trenes y ese
como sentido de un poco forzar la suerte y de esperar a tener las conexiones que necesitas para ir uniendo los puntos y los diferentes contratos que tienes durante tu partida. Me parece un juego genial y Aventureros al Tren también me parece uno de los que aún a día de hoy me apetece muchísimo jugar y me parece muy, pero que muy bueno. Luego tendríamos en el top 11 el primer cooperativo de toda la lista, si no me equivoco, porque al final no hay ninguno de estos que haya salido que sea cooperativo, y uno de los más reconocidos a lo largo de todos los tiempos, que es Pandemic. Y Pandemic como cooperativo me parece, ya lo sabéis, súper guay. Es cierto que el Pandemic básico a mí a día de hoy se me queda un poco corto, pero bueno, esta es una lista absoluta, se cuentan todos los Pandemic para hacer esta ponderación, así que aquí dentro también entrarían otros Pandemics tan buenos como los Pandemic Legacy, ya sea el temporada 0, el 1, que es mi favorito, o el 2, también tendríamos los Pandemic Iberia, por ejemplo, un tremendo juegazo, los Pandemic que han salido con algunas licencias que han sido también brutales, es decir, un juego súper guay y el primer cooperativo, y si no me equivoco, el último de todos los que hay dentro de esta lista del top 15 que he hecho. Ya os digo, han quedado muchos juegos fuera, había un listado enorme de juegos de mesa, y si os interesa, pues algún día a lo mejor hago el top de los más vendidos, pero hablando de los juegos de mesa modernos, que quizás también es interesante ver esa lista para ver por dónde están las diferentes valoraciones. Con eso teníamos el top 11, que era el Pandemic, y el top 12 volvemos a un juego clásico, que no está nada mal, y se han hecho ciertas reimplementaciones del juego dentro del mundo de los juegos de mesa modernos. Dicho juego era el Tabú. En el Tabú lo que teníamos que hacer los jugadores, y me parecía una premisa la mar de divertida y la mar de interesante, era que teníamos que intentar definir ciertas palabras, así que tenemos que ser un tanto originales con las definiciones que hagamos, ya que hay una palabra que es tabú, y no podemos decirla dentro de la definición. Me parece un concepto, bueno, una o varias, me parece un concepto y una idea genial de juego de mesa que podría haberse implementado perfectamente en ideas de juegos modernos. Ya os digo que hay varios que implementan esto. Véase, por ejemplo, el Trap Wars, que hizo Devir hace relativamente poco, hace unos pocos años, o incluso juegos que tienen ciertas limitaciones a la hora de hablar. Ahora mismo tenía uno en la mente que sé que es como clarísimo, pero se me acaba de ir. Mientras estaba hablando lo estaba pensando y digo, este de aquí, pero se me acaba de ir. Cuando me acuerde de él os lo comentaré, pero hay varios que tienen esta premisa y funciona muy bien. El Just One era el que quería decir, que la limitación es que no haya más de una palabra repetida dentro de las pistas que den al resto de jugadores. Así que genial, me parece un estilo de juego súper guay, me parece un juego muy bueno. Luego tendríamos también el Hundir la Flota, que es un juego que se ha jugado mucho a lo largo de los años, un juego para 2 jugadores, que me parece que para el momento en el que salió y demás, y para ser un juego de antaño, pues estaba bien, era original, tenía su punto de pensar dependiendo del tipo de barco que querías hundir al otro, ver hacia dónde tenías que ir. Pues si he clicado, bueno, he disparado a E4, voy a intentar ahora irme a E3 para ver si el barco lo tiene encarado en esa dirección o en esta, intentar clicar cerca, es decir, apuntar cerca dejando cierto espacio, pero al final era un juego bastante mecánico, no había como muchas cosas que fueran como decisiones reales más allá de o decisiones azarosas o luego decisiones en base al conocimiento del tablero que tenías. Entonces no tenía tanto como esa profundidad, y creo que a día de hoy, nunca mejor dicho, esa profundidad, el Hundir la Flota se ha quedado ahí, en esa profundidad. Hay muchos juegos que a día de hoy me parecen bastante mejores. Y entraríamos con el penúltimo, el top 14 sería el Conecta 4, que obviamente es un juego que todos conocemos, este juego de ir soltando fichitas e intentar atrapar a nuestro oponente para intentar hacer la línea de 4 de la mejor forma posible, intentando ciertas diagonales, cubriendo al otro jugador en las líneas horizontales y verticales. Si os digo la verdad, me parece un abstracto la mar de interesante, aunque es cierto que no tiene para nada la complejidad del ajedrez. Hay ciertos movimientos y ciertos puntos de la partida donde puedes encadenar jugadas para intentar setear esa conexión de 4, colocar ciertas fichas en ciertos puntos que fuercen a tu oponente a montar una estructura que te deje la partida perfecta para ganar. Me parece un muy buen juego, sinceramente, Conecta 4, y creo que tiene bastante enjundia. No me he puesto nunca a analizarlo al 100% para saber si hay como unas estrategias ganadoras o como en un piedra, papel, tijera, que si ambos juegan a la perfección siempre terminan en empate. No sé si en Conecta 4 es exactamente igual, pero sería algo a estudiar, sería algo bastante curioso a tener en cuenta, sería guay. Tengo pensado también para un futuro un vídeo analizando la complejidad de diferentes juegos de mesa. Sería interesante a lo mejor plantear el tema dentro de Conecta 4 también. Me lo dejaré por ahí anotado, ya me veré yo luego este vídeo y me acordaré de que quería hablar de esto. Y el último juego, el top 15 de los juegos más vendidos de todos los tiempos, está el 1.
un jueguecito de cartas que seguro que todos vosotros conocéis, y es un juego que yo creo que en España se ha vendido muchísimo. Me sorprendió encontrar la lista de juegos en las que aparecía el Uno tal cual, porque el resto de nombres de los juegos se llamaban... Es decir, tenían nombres en inglés, en páginas inglesas que he estado buscando y demás. Ponía chess para el ajedrez, el Monopoly también se llama igual, Scrabble también, pero el Uno se llamaba Uno. Y entiendo que en todo el mundo se llama Uno, pero me he quedado un poco picuet porque pienso, jova, no sé si este juego solamente se ha vendido en España o en países hispanoparlantes y ha llegado al top 15 únicamente basándose en compras en España, que no es lo que creo, sino que lo que creo es que en todo el mundo se llama Uno. Pero me he quedado un poco sorprendido al saber que, jova, el top 15 de los juegos de mesa más vendidos de todos los tiempos, el Uno. Súper guay, no me parece nada mal. Y con esto termino un poco esta reflexión, esta charla, esta vista a los datos analíticos del tema de los diferentes juegos de mesa y cuáles han sido los más vendidos de todos los tiempos. ¿Hay alguno que os haya faltado? ¿Hay alguno que os haya sorprendido? ¿Os gustaría también que hiciera algo parecido y le diera un poco de caña y analizara un poquitín cuáles son esos 15 de juegos de mesa más vendidos, pero ya hablando dentro del mundo de mesa de los juegos de mesa modernos? Ya sabéis, dejádmelo como siempre en los comentarios, yo os echo un ojo y os contesto a lo que haga falta, que ya sabéis que siempre estoy por ahí contestando y hablando con todos, que me hace súper feliz que me escribáis. Dicho esto, muchísimas gracias como siempre a todos por haber visto este vídeo, nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.